Bueno, creo que ahora sí. Buenas tardes por aquí por España, buenos días allá en México, buenas medias mañanas. He tenido un problema aquí de internet, pero bueno, creo que ya está solucionado. Bueno, estoy muy contento. Bienvenidos todos los que nos están siguiendo por Facebook Live, que os están uniendo aquí en Zoom. Y bueno, pues antes de nada, quiero hablar un poquito, presentar a mi invitada, que es Andrea Amosurrutia Casillas. Ella es directora de Finanzas y Sostenibilidad del Grupo Herdes, con más de 20 años de experiencia. Andrea ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el área de finanzas en empresas líderes en el sector de consumo en México. Estudió Administración y Finanzas en la Universidad Panamericana y tiene una maestría del IPADE y otra de Collective Academy, y además de estudios en Yale y Columbia Business School. En 2010 ingresó a Grupo Herdes como responsable del área de planeación financiera y actualmente lidera las áreas de finanzas, sostenibilidad y comunicación corporativa. Hoy Grupo Herdes ocupa el lugar 17 dentro del monitor Merco, uno de los monitores más importantes de reputación corporativa en Latinoamérica y España, y está dentro del top ay, que se me ha ido. Del top 10 en términos de sostenibilidad. Además de su rol de líder dentro del grupo en términos de diversidad e inclusión, Andrea ha creado diversas iniciativas para impulsar condiciones de equidad para las mujeres, con un particular enfoque en las finanzas como mecanismo para igualar las condiciones de género. En 2020 creó el semillero Nutriza, un programa que impulsa a pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres a través de la capacitación y su incorporación a la red de proveedores de una de las empresas de alimentos más importantes del país, y es mentora de finanzas en diferentes programas. En 2021 fue nombrada por la revista Expansión como una de las 100 mujeres más influyentes y poderosas en el mundo de los negocios en México, y fue nombrada una de las líderes de sostenibilidad por el portal especializado de las empresas verdes. Y en marzo del 2022, Andrea se convirtió en la primera mujer latinoamericana en formar parte de la coalición de CFO por los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. En 2022, Grupo R se convirtió en la primera empresa del sector de alimentos en emitir un bono ligado a la sostenibilidad en México. Andrea, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Perdón el retraso, pero no sé qué ha pasado al inicio de esto de las tecnologías y de la distancia. Gracias por estar aquí, y gracias a Chinampa también que es parte de este grupo. Gracias. Adelante, Andrea. Gracias, Quique. Me da mucho gusto estar aquí. Llevamos como varias semanas tratando de coordinar esta sesión y estoy muy contenta de haberlo logrado. Y efectivamente, gracias a Chinampa que nos conectó. Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar directamente a la charla, y como, bueno, todos los que nos ven y son seguidores de una invitada, un invitado con alma, te voy a pedir, si me lo permites, Andrea, y si, bueno, quieres compartirnos tu historia. ¿Quién es Andrea? ¿De dónde viene? ¿Cuáles han sido sus puntos de inflexión que la han llevado a ser la Andrea que es hoy en día? En 15 a 20 minutos, sé que es un reto, pero bueno, a ver si lo logramos. Yo creo que sí. Soy una persona que me gusta, o sea, no me gusta tanto el rollo. Entonces seguramente sí lo logramos. Muy bien, muy bien. Soy la primogénita de una familia compuesta, ¿no? Ya no sé si ni siquiera se le describen así, pero tengo un hermano, mis papás se separaron cuando yo era relativamente chica. Y tengo más hermanos en la vida. Soy muy afortunada en ese sentido. Entonces, quizá una de estas cosas que marcan, por lo menos en mi vida, es haber sido la primera de todos mis hermanos. Y bueno, fui buena estudiante, me gustaba mucho aprender. Creo que en el momento, la forma en la que yo me describía es muy diferente a la que me describo hoy, porque pues, yo consideraba que era una persona como muy matada, ¿no? Y más bien creo que tiene que ver con que siempre me ha gustado aprender. Y de eso me di cuenta después de voltar a ver hacia atrás y darme cuenta que todo el tiempo tengo como mucha curiosidad
por conocer cosas diferentes, nuevas, etc. Bueno, el divorcio de mis papás, yo creo que es uno de estos momentos, como tú decías, como que marcaron, porque pues en ese momento no éramos muchos los hijos de padres divorciados. Y entonces, pues en aquel momento fue muy difícil, pero ahora lo veo como una gran oportunidad en la vida que se convirtió en piedra angular de mucho de lo que soy hoy. Y bueno, cuando escuchaba algunos de los otros episodios, y supongo que le pasa a muchos de nosotros, fui buena estudiante hasta que salí de la prepa y me di cuenta de que no tenía ni idea qué quería hacer, a qué me quería dedicar. Hice exámenes para que me admitieran en la escuela de medicina, en ciencias políticas y administración pública, y también pues me llamaba la atención administración, pero pues claramente ante este abanico tan polarizado de opciones, mi papá me invitó a tomarme un tiempo para realmente pensar qué era lo que más me llamaba. Me tomé el tiempo, regresé, según yo quería ser médico, mi papá es médico, y a los 6 meses me di de baja, porque tampoco era como, no era para mí, creo yo. Y nada, a partir de entonces, no sé si a mucha gente le pase, pero mi primer trabajo no fue muy planeado, o sea, básicamente yo quería empezar a aprender en el mundo laboral, y del amigo, ya sabes, en este lugar, en esta casa de bolsa, y así fue como entré, bastante casuístico, pues. Y en el camino, evidentemente, me di cuenta que tengo, sí, una facilidad por las finanzas, pero también, pues es una pasión. Platicando con mis hermanos, como que recuerdan muchos eventos durante la vida, donde yo siempre termino platicando del tema en el ámbito que sea, ¿no? En las finanzas de las personas, de las familias, lo que sea. Y nada, pues eso se parece más o menos a lo que soy yo. No te oyes, Quique. Perdón, que me había puesto. Que decía que qué importante a veces es el hacer esa pausa, lo que mencionabas de tu papá, que te invitó a hacer como una pausa para ver qué importante, porque creo que está tan mal planteado el tomar una decisión tan importante y tan trascendental de qué vas a hacer en tu vida, cuál es tu propósito. O sea, a veces ni sabemos cuál es nuestro propósito a tan temprana edad, que a veces tenemos ese abanico de opciones que no sabemos qué elegir, ¿no? Y qué bueno que te invitó en ese momento de decir. ¿Y algún punto de inflexión que haya sido importante para ti para llegar a ser lo que ahora eres? Que recuerdes o que nos quieras compartir. Bueno, yo creo que el más importante fue el ser hija de papás divorciados, porque yo me sentía muy diferente al resto, y creo que también ese evento provocó cambios en mis papás que hicieron que sus vidas cambiaran de manera muy importante. Entonces, ellos empezaron a trabajar cada uno por su lado en el conocimiento de ellos mismos y pues como en crecimiento personal. Y al paso de los años, pues eso me invitó a mí a hacer lo mismo, ¿no? Porque creo que mis papás dieron como un cambio muy relevante de este camino a lo que son ahora. Y yo estaba en la prepa, ya sabes, como somos todas las personas en esa edad, cercanos a insoportables porque no nos encontramos, no nos hallamos, no sabemos cuál es nuestro lugar. Y el hecho de verlos a ellos en tanta paz, en tanto contacto consigo mismos, me hizo pensar que probablemente esa era una buena idea que yo debía explorar. Y desde entonces puedo decirte que nunca he parado
en tratar de ir más allá, ¿no? Saber qué quiero, qué me gusta, qué no me gusta, por qué me vale la pena trabajar, por qué no. Y, y, y pues es un camino que me ha llevado tiempo porque ahorita que regresábamos al momento donde uno decide qué estudiar o a qué dedicarse en la vida profesional, pues yo creo que a los 18 años es muy difícil que uno sepa con exactitud cuál es su propósito de vida y a qué quiere dedicarle el tiempo, ¿no? Entonces creo que esas son preguntas que hay que ir haciéndose a lo largo de la vida. O sea, no se resuelven, no se contestan ahí, y se convierten en inamovibles. Entonces, ese es un momento muy importante en mi vida. Oye, pero qué interesante y qué maravilla. Y además me encanta esto de, para mí es como un viaje, el viaje interior. Y lo que hablabas de qué importante también que tus padres hayan optado por ese camino del desarrollo personal, de buscar y de encontrarse, y que tú lo hayas, o sea, y lo hayas observado, y que hayas tomado también como una oportunidad de crecimiento y como una experiencia de crecimiento y de buscar esa resiliencia para aprender y que no te afectara, ¿no? O sea que qué importante, y desde aquí mis felicitaciones a tus papás y a ti también por esa madurez, porque tampoco es fácil a esas edades tomar ese tipo de, bueno, que no tenemos además, yo creo, en la sociedad y en las escuelas, pues no nos ayudan a hacer ese viaje interior, ¿no? A hacer esa búsqueda, a reconocernos, a aceptar nuestras sombras y buscar quizá nuestra autenticidad. Y de ahí voy a ligar pues este tema que, bueno, había varios temas que habíamos compartido para ver qué compartir en esta charla, pero bueno, creo que igual podemos tocar como vaya saliendo, pero esto de creer en ti para forjar tu futuro me llamó mucho la atención porque para mí creo que es el ingrediente básico para poder forjar tu futuro o un futuro mucho más consciente, ¿no? El creer en ti. Pero claro, para creer en ti, pues tienes que hacer ese camino y ese viaje de autodescubrimiento y de ese viaje interior, ¿no? Así que bueno, ¿cómo lo ves ese? Bueno, yo creo que tú como está tu nivel de creencia en ti, que creo que es bastante importante, pero ¿cómo lo viviste también? ¿Cómo llegaste ¿Te costó trabajo creer en ti o tenías ya muy afianzado eso? ¿Cómo fue ese paso? Ojalá lo hubiera tenido muy afianzado. No, no, la verdad no. O sea, voy a regresar al punto del divorcio de mis papás porque eso me generó a mí mucha inseguridad. Sobre todo porque era algo de lo que no se platicaba, yo no tenía con quién hablarlo porque en mi escuela no tenía amigos que estuvieran pasando por lo mismo que yo. Y mis papás por su lado, cada uno volvió a rehacer su vida en pareja. Entonces, para mí, todo eso fue un proceso complicado, que, como te decía, generó muchísima inseguridad. Y no fue sino hasta que entré en este camino que hablábamos como de autoexploración y autorreflexión, que a lo largo de muchos años empecé a ganar pues, confianza en mí misma, sobre todo también porque a la par, pues empezaba mi carrera profesional y empezaba a darme cuenta de que podía hacer cosas relevantes, ¿no? Con las que yo me sentía contenta. Me fue, la verdad no me puedo quejar porque mi carrera ha sido como muy rica en todos los sentidos y por eso yo te decía, ¿de qué podríamos platicar? Ese es un punto importante porque hoy la responsabilidad que yo tengo es una responsabilidad construida un poco en el camino, porque por un lado, profesionalmente voy a hablar, ¿no? Veo las finanzas, pero aparte veo la estrategia de sostenibilidad y aparte soy líder de la estrategia de comunicación corporativa de la compañía donde trabajo. Entonces, pues no es un puesto ni siquiera que tenga un nombre, ¿no? Pero son cosas que en el camino a mí como que detecté que podíamos hacer las cosas mejor, levanté la mano y dije, oigan, creo que necesitamos un área que se enfoque en esto y en esto otro, que no sean las finanzas solamente.
y afortunadamente se me han dado esas oportunidades y entonces aquí estoy. Pero creo que si yo no fuera como muy consciente de mí, de lo que me gusta, pues tampoco puedes levantar la mano. Entonces, creo que una no sería sin la otra. No sé si con eso respondo un poco a lo que me No, no, preguntas. maravilloso. Y bueno, primero la exploración y bueno, vamos a hablar un poquito de vulnerabilidad, que a mí es un tema que me encanta y creo que en el tema de cuando hablas, qué importante a veces es sentirte vulnerable, pero bueno, para mí creo que es base sentirte vulnerable y actualmente creo que para ser un líder necesitas la vulnerabilidad para poder ser tú mismo y poder. Pero yendo hacia el pasado, hacia ese punto de inflexión, qué importante también, y creo que faltó ahí en ese, con quién poder expresar lo que estabas pasando, ¿no? Con quién poder sentir y lo frágil que a lo mejor te llegaste a sentir por no poder compartir y no poder decir lo que pasaba, lo que sentías. Y creo que yo creo que se debería de construir grupos o donde tuviéramos como sociedad, pues, dónde recurrir, por lo menos para que te escucharan, ¿no? Y me parece a mí muy importante el que tú pudieras, bueno, pues tú misma poder afrontar eso y llevarlo y salir a flote, ¿no? Como lo cuentas y poder conectar y buscar ese camino de, bueno, pues yo ahora que estoy sola y tengo que seguir, ¿no? Y buscar mis propias respuestas. Y la otra parte que hablas de la empresa y de esta parte profesional, qué importante también es estar alineado con tus valores y con los valores de la empresa, ¿no? Y que la empresa te escuche, que esté también alineado a los valores, pues de este caso de Andrea, y que diga, mira, qué importante es. ¿Cómo ves en el tema de las empresas, el que tú como líder también, cómo generas confianza para que la gente de la empresa pueda acercarse y se sienta que puede ser escuchada y que puede hablar de lo que pasa y de sus problemas? ¿Cómo ves eso a nivel general de las empresas, de que si están alineadas o no están alineadas y cómo, creo que bueno, tú eres un gran referente en esto por lo que has contado de la importancia de tener esos valores y de poder, bueno, ser escuchado también, ¿no? Que sea réplica, no solo sino que también sea, yo creo que bidireccional, ¿no? Sí. Bueno, déjame regresar solo un segundito al tema de que hay alguien que te escuche, ¿no? Soy muy afortunada de tener una amiga que viene de aquel momento de la primaria donde yo sí platicaba, porque creo que era algo bastante así como espontáneo, y ella siempre me escuchó. O sea, creo que también sin saberlo, porque eso lo vas haciendo consciente conforme creces, ¿no? Pero te vas acercando a gente en la que tengas confianza y quizá la diferencia en mí es que, aparte de jugar, pues tenía yo estos issues, ¿no? Y entonces, pues tuve, pues no voy a decir que muchas, pero sí un par de amigas muy buenas que siempre me escucharon y que seguramente sin ellas, pues tampoco hubiera podido transitar como lo hice en esos años. Hoy creo que como sociedad estamos más abiertos a estas cosas, a platicarlas, a mostrar vulnerabilidad con otros. Y creo que hay comunidades que se han ido construyendo y simplemente el tema está en irse acercando a esos espacios, porque definitivamente creo que lo que pasaba antes, donde cada quien vivía esos temas como en solitario, pues creo que pues ya no son tan vigentes, ¿no? O sea, creo que el que los padece o los transita solos es porque quiere, ¿no? Porque hoy creo que sí hay mucho más apertura a esto. Entonces, afortunadamente mis papás pues también se convirtieron en estas personas con las que yo podía platicar. Quizá algunas cosas no, ¿no? Porque pues, había que hablar de ellos, pero
En el camino yo te puedo decir que las personas con las que logro tener mis mejores conversaciones o de las mejores conversaciones están ellos dos incluidos, porque hemos construido como mucho ese puente de platicar pues de cosas trascendentes, ¿no? Eso por un lado. Y yo soy una firme creyente de que no hay buenas o malas compañías y no hay ni buenas ni malas personas profesionistas. O sea, yo creo que el punto está en encontrar ese match que tú decías entre los valores de la persona y los valores de la empresa, ¿no? Porque es importante que las dos comulguen. Si no, creo que se genera una fricción innecesaria en el camino. Entonces, pues hay personas a las que les viene bien empresas muy estructuradas, con una madurez tal que haya cosas muy establecidas que haya que seguir, ¿no? Yo en una de esas compañías probablemente sería muy infeliz, pero en una compañía donde hay mucha apertura a crear, a proponer, como donde estoy hoy, pues soy muy feliz, ¿no? Pero es cuestión de personalidad y vuelvo al punto, si tú no te conoces, pues igual terminas llegando a una compañía que pues está en el top 10 de reputación, pero no hace fit contigo. Entonces ese no es el trabajo para ti, ¿no? Total, total. Y bueno, también hablando, esto de creer en ti, para mí, algo que aprendí también en este camino, en este viaje porque para mí es un viaje, y una vez que lo tomas, ese viaje interior, compras el billete de ida, pero el de vuelta es sin fecha. O sea, yo creo que una vez que te metes y te comprometes a tener ese viaje, ya no hay vuelta atrás. Que si, como tú dices, vas y sigues conociéndote, porque al final creo que siempre estamos conociéndonos y sorprendiéndonos de nosotros mismos. Bueno, yo algo que aprendí es que tenemos que querernos o amarnos a nosotros, o sea, nosotros mismos, yo o Andrea, para poder dar lo mejor de uno mismo. Si tú no te quieres lo suficiente, ¿cómo vas a dar lo mejor de ti, no? ¿Cómo ha sido ese viaje de Andrea? ¿Cómo ha sido ese viaje de quererse, de aceptar sus sombras, de esa aceptación, ¿no? Porque bueno, creo que sí, para a los que nos escuchen, pues creo que, y quien no esté dudando de este viaje interior, bueno, para mí es una experiencia maravillosa, pero también es mucha responsabilidad, porque bueno, vas a encontrarte esa parte de esas sombras que yo le llamo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso de conocerse, Andrea, de amarse, de quererse, y que la ha llevado también a ser esta Andrea, esta líder, esta visionaria que es ahora y que además, bueno, pues está implicada en eso dentro de su empresa y creo que también en tu ámbito personal? Pues o sea, no sé cómo respondértela en pocas palabras, porque creo que el camino ha sido, pues ha tenido muchas altas, muchas bajas. Ha habido momentos de mucha alegría, pero también muchos de tristeza profunda. Y quizá aquí lo que creo que vale la pena comentar es que he estado cerca de gente que me ha ayudado a transitarlo, porque dentro de mi mente, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo lidiar con el no cambio, ¿no? Sobre todo cuando detectas que hay algo que modificar, como que afortunadamente en mi personalidad está la negación es uno de esos defectos que probablemente tendré, pero en muy baja escala, porque una vez que me enfrento con las cosas, un poco lo que tú decías, ¿no? Cuando ya ves que hay algo en ti, pues es difícil ignorarlo o voltearte para el otro lado y pensar que va a desaparecer, porque una vez que lo haces consciente, pues no hay forma de mandarlo de regreso al inconsciente, ¿no? Entonces, creo que no habría podido transitar por las altas y las bajas sin gente que me ayudara a caminar por ahí.
Mi papá en ese sentido ha sido como punta de lanza porque él me ha llevado a los lugares más, ¿cómo le puedo decir? Pues más retadores, yo creo. Creo que tenemos una parte de la personalidad que nos hace muy parecidos y entonces eso nos hace de pronto llegar a momentos, o nos hizo, ¿no? Porque también conforme yo he ido creciendo, pues ya no hay esas discusiones, ya no hay esas fricciones. Y mi mamá en su camino ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? O sea, con estilos diferentes y desde caminos diferentes, pero no hay, o sea, esto no es como la curva de madurez de las compañías donde uno hace así, llega a una madurez y luego, no, o sea, creo que va así, ¿no? Y depende de cuánto empeño le pongas en el camino, porque pues también hay mucha gente que en los momentos difíciles pues tira la toalla, ¿no? Y en mí como que sí hay un interés genuino de seguir avanzando independientemente de los momentos complicados. Y sí soy una persona muy perseverante, o sea, para mí el hecho de no lograr algo creo que no es una opción. Eso no es. Pues fíjate que yo siempre, y a mis invitadas, invitados que han estado aquí, en alguna ocasión he hablado de que para mí el camino en la vida y sobre todo también en el desarrollo personal o en el desarrollo o en el profesional, no es circular ni es como esta curva que tú decías, sino para mí es como una elíptica Entonces, muchas veces sentimos bueno, que no sé, cuando normalmente empiezas algo, estás súper motivado y sientes que estás súper bien y vas para arriba, pero también hay muchas veces que sientes que das como 3 pasos para atrás. Y entonces aprendí, o alguien en un libro leí, que es más bien cuando estás dándote, es como esta parte que vas hacia atrás, pero es como para generar ese impulso para seguir al siguiente nivel, ¿no? Pero Sí, también que también lo hacemos importante. así, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, y eso a mí me ayudó también a cambiar esa percepción porque bueno, tampoco es un círculo, porque si no es como que vuelves al punto, sino que es como, bueno, pues tengo que volver a lo mejor a hacer esa pausa, asimilar lo que me está pasando ahora, porque también la vida creo que para mí es también como un mar y hay que bailar con ese vaivén de las olas de la vida, ¿no? Y entonces a veces está muy tranquila, pero a veces va. Entonces es como generar ese impulso y subir. Y aquí me gustaría preguntarte, bueno, también inciso, porque estás tocando puntos muy importantes, sobre todo el de la conexión, en la conexión que has tenido con tus papás, la conexión con tus amigas que te han ayudado. Y para mí también algo que he aprendido: como seres humanos nacimos para estar conectados. O sea, no vale la desconexión, no vale bueno, no vale, es que no, tenemos que estar conectados para poder sentirnos y pertenecer y sentirnos arropados y crecer. Entonces, qué maravilloso tener esa conexión con tus papás que te han acompañado o que os han acompañado, con esas amistades que has tenido y bueno, que supongo que también te rodean, y que también esa conexión es importante en los grupos de trabajo, ¿no? Y es ese inciso nada más, como porque creo que es un valor también importante o un elemento muy importante pues para ser un líder de hoy en día, ¿no? Creo Y que, si me dejas comentarte ahí, creo que ahí también la clave es conocerse a uno mismo, porque creo que sin entender quién eres, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, puedes terminar en círculos que no deberías, que no son para ti, que no te aportan nada. Entonces, eso también va cambiando en el transcurso de la vida, ¿no? Porque las personas cambiamos. Entonces, te decía yo de mi amiga de toda la vida, porque a pesar de caminos muy diferentes, historias de vida diferentes, el hecho de que hoy podamos compartir y sí, compartir, me parece que es un gran regalo que a las dos nos ha demandado también interés, empeño,
porque no se da solo. Entonces, pero eso creo que lleva un factor de intencionalidad importante, porque si no hay un interés mutuo porque las relaciones crezcan junto con las personas, pues es muy fácil que se queden en el camino, ¿no? Y entonces creo que eso aplica a todo. O sea, yo te platico porque tú me hacías la referencia a este momento clave en mi vida y por eso te platico tanto de mis papás, pero claramente pues también mis amistades han ido cambiando o evolucionando y tengo amigas como la que te digo, pero pues también en el trabajo te vas encontrando, pasas demasiado tiempo ahí. Entonces también está en encontrar, y creo que ahí hay que ver las relaciones desde otra perspectiva, porque no puedes construir amistades, o sí, ¿no? Pero un factor fundamental es encontrar personas que también compartan valores, porque lo que necesitas es construir metas comunes, ¿no? Porque como área que queremos lograr ciertas cosas, como equipo, ¿no? Pensando en las personas quieres lograr otras. Y ese también creo que es un arte, ¿no? Que a mí nadie me enseñó en la carrera, o sea, no me dijo cómo se construía un equipo de X o Y forma, pero es algo que también he aprendido en el camino y al que yo le he puesto empeño, porque me interesa que seamos un equipo, sí de muy alto rendimiento, pero siento que eso no se logra si las personas no están contentas donde están, ¿no? Totalmente, porque creo que es básico, bueno, lo primero, conocerte, lo que tú has dicho y que es parte de esta charla, el autoconocimiento, el conocerte y creer en ti, pero también esto que acabas de decir, creo que cuando construyes relaciones y construyes una red de seguridad y construyes una red desde la confianza y desde que también se compartan esos valores, tanto valores personales con los valores del equipo, con los valores de la empresa, es algo que te va a llevar a que tengas un equipo cohesionado, un equipo, pues yo hasta diría amoroso, en el sentido de, no en la palabra, pero en el que se sienten que pertenecen a algo más allá de que puede ser la empresa o que puede ser, sino que hay algo mucho más trascendental. Y me encanta que, o sea, que, quiero decir, eres para mí una de las líderes que tienen estos valores. Bueno, ahora le preguntaré, para ti, un líder de hoy, para mí eres una líder con alma, así que siempre que ahora lo digo. Y lo digo en el alma porque, bueno, yo soy un amante de esa alma y de ese autoconocimiento, pero creo que alguien que tiene que ser cercano y humano, o sea, no solamente mirar, claro, es importante también los objetivos, mirar por los beneficios y la productividad y todo esto, pero creo que tiene que haber un equilibrio, y un equilibrio que es esta parte humana también, esta parte donde tú puedes escuchar a tu equipo, donde tú puedes, que tu equipo tenga la confianza de poder expresarse. ¿Cómo va ese día a día si nos puedes contar un poquito dentro de tu equipo, cómo se construye eso, cómo lo has construido? Y que ya sabes, y es cierto lo que tú dices, nadie nos enseña, no hay una materia en la universidad o en los centros de alta capacitación que te digan, bueno, vamos a hablar de cómo cohesionar un equipo. Voy a regresar al punto de la intencionalidad. Creo que yo me lo propuse porque mi equipo empezó a crecer. Y entonces, a través también de mucha lectura, porque también creo que hoy vivimos un momento único en la historia donde tenemos todo a la rapidez de un clic. Total. Entonces, eh, quizá en este interés mío que te decía de siempre estar aprendiendo, claramente identificando cuáles son los temas que a mí me interesan, ¿no? Y este tema de las personas para mí siempre ha sido muy relevante. Pues en ese sentido es que empecé a entender cómo construirme como líder. Probablemente aquí lo más justo sería que mi equipo hablara al respecto, ¿no? Pero dado que soy la única que está aquí, pues es un poco entender a cada uno de ellos, tratar de saber qué es lo que los tiene
formando parte de este equipo, en esta compañía, en este momento de sus vidas, porque tampoco hay recetas que apliquen para todos, porque volvemos al tema de que todos somos muy diferentes. Entonces, también te debo decir que no es que estas preguntas las empecé a hacer hace 15 años. O sea, empecé a tener estas conversaciones con ellos quizás hace unos 3 o 4, ¿no? En estas sesiones de retroalimentación, tratar de entender qué era lo que a ellos los movía. Y el resultado fue el que ya platicamos, o sea, me terminé dando cuenta que a todos los mueve algo diferente. Entonces, creo que en la medida que he conocido más de ellos, pues he podido involucrarlos de maneras en que todos sientan que el estar aquí y ahora, aporta a los propósitos que tienen ellos como personas. Creo que la pandemia nos dio también una oportunidad única de estar un poco más cerca, o sea, paradójicamente, porque pues no estábamos en la misma oficina, cada quien estaba en su casa, pero empezamos como a platicar más de otros temas que no eran los objetivos del negocio. Entonces, eso también nos acercó mucho y hoy me siento muy afortunada de que creo que todos los que están en el equipo, o todos los que estamos en este equipo, nos sentimos parte, ¿no? Pero porque ha habido este trabajo, ¿no? Volvemos al tema de que yo creo que las cosas así nada más no se dan, o sea, hay que trabajar por ellas. No, no, y totalmente, totalmente de acuerdo. Es que me encanta, me encanta porque creo que además es como contar las historias, de dónde viene, o sea, quiero decir, también el entender por qué están aquí y todo. Hay una frase que a mí me encanta que es, todas las historias importan. Entonces, cuando tú te das la oportunidad de conocer, en este caso, pues a tu equipo, en lo que nos quieren contar o lo que te quieren contar, pues es algo de parte de su historia. Y es importante tener esos espacios y qué maravilla que los puedas abrir y que se pueda tener, porque creo que es hacia donde deberíamos de ir para que este mundo sea más sostenible, sea mucho más, bueno, pues emocionalmente también mucho más maduro, ¿no? Mucho más y que podamos entender y ser vulnerables, el poder decir, hoy no me siento bien, porque también creo que es importante que como líderes también se vale poder expresar que un día estamos mal. Sí, Que sí, también... si no hay ese conocimiento, me parece que una de las cualidades más importantes del líder es imposible. O sea, ¿cómo generas empatía si no conoces al que está enfrente de ti? ¿No? Porque dicen, la empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Pero yo creo que eso no lo logras si no es a través de este tipo de relación, ¿no? Porque si tú nada más lo ves o te pones en ese lugar, pues sigue siendo un problema del otro. La genuina empatía creo que está en colocarse del otro lado. Y si no existen estas conversaciones, pues ¿cómo logras líderes empáticos? ¿No? Total. Y además ya no es, y yo añadiría, no es solo ponerte del otro lado, sino sostenerte o sostener al otro, entendiendo lo que está viviendo en ese momento, si está viviendo alguna situación, bueno, cualquier situación, ¿no? Y creo que eso es maravilloso y creo que es parte también de estos liderazgos con alma que yo les llamo. Y bueno, y Andrea, ¿cómo se ve de aquí a unos años? La verdad esa es una pregunta que a mí me cuesta mucho trabajo contestar porque la verdad, donde estoy hoy, no lo pude haber previsto en los años que me anteceden, precisamente porque sí creo haberme reinventado a lo largo del tiempo, ¿no? Mira, dentro de esas decisiones y regresando a lo que platicábamos hace rato de lo importante que es las personas que caminan al lado de ti en la vida, ¿no? También tuve que darme cuenta en el camino que yo quería compartir mi vida con alguien, ¿no? En pareja.
Y tuve que trabajar también por ello. O sea, no soy de estas personas que, ay, me lo encontré y, ¿sabes? Entonces, creo que eso hoy forma una parte muy importante de mi vida, ¿no? O sea, mi familia. Eh, no sé dónde voy a estar trabajando en 15 años, pero sí sé que la construcción de mi familia pues va a ser una parte medular de lo que yo esté haciendo de aquí a que me muera. Entonces, eh, simplemente quiero pensar que voy a mantenerme fiel a esas preguntas más que a las respuestas, ¿no? De todo el tiempo estar pensando si donde estoy es el lugar donde quiero estar y donde me gustaría verme a futuro. Eh, y eso pues no sé a dónde me va a llevar. Bueno, pero maravillosa respuesta. A mí creo que ha contestado, quiero decir, en el sentido de conocer más que, porque claro, uno no sabe dónde va a estar exactamente, pero creo que lo que has contestado ha sido para mí maravilloso, ¿no? El saber y tener esa parte también de ese valor que es importante, que es tu familia y que va a ser parte también de tu viaje, ¿no? Y de ese viaje maravilloso. Bueno, pues me gustaría preguntarte algo que es lo que nos ha conectado, hablando de las conexiones, de Chinampa. ¿Qué es Chinampa para ti? ¿Qué representa? Bueno, normalmente a todas las que vienen por Chinampa, pues hago esta pregunta porque creo que es una comunidad maravillosa, una comunidad de mujeres que está haciendo mucho y bueno, siempre me gusta ver la perspectiva y el punto de vista pues, de mi invitada que pertenece a esa comunidad. Bueno, yo me incorporé hace muy poquito tiempo, eh, por lo que te decía que como que mi carrera tiene este gran pilar financiero, pues no era un mundo ni una comunidad de la que yo estuviera cerca, pero en la medida en que, como te decía, mi trabajo ha incorporado un trabajo en sostenibilidad que no es de formación, sino más bien es un interés personal de ser parte de los cambios que se necesitan. Es que una persona que trabajaba conmigo me habló de este grupo, ¿no? Y entonces así fue como llegué al grupo y para mí ha representado como el acceso a una comunidad pues increíble de mujeres, donde creo que el tema de la mujer hoy es, sí, todas hacemos comunidad y todo, pero creo que del dicho al hecho todavía hay distancia. Y Chinampa es una excepción a eso, porque creo que eh, siempre, siempre hay alguien ahí que tiene una solución, ¿no? Entonces, yo algún día preguntaba y me voltearon a ver muy feo, por cierto, porque decía, ¿por qué somos puras mujeres? ¿No? Pensando en el tema de la sostenibilidad y en el tema de género, que pues no puede ser solo de mujeres, pero entendí que hay un valor importante en que seamos puras mujeres, ¿no? Entonces, pues yo me siento muy a gusto, muy acogida, eh, como muy soportada, ¿no? Por lo que te decía, porque pues, creo que el término sostenibilidad implica tantas cosas y Chinampa es un muy buen reflejo de eso que tanto abarca. Es una comunidad muy padre, la verdad. Sí, 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 maravilloso, maravilloso. Y bueno, pues vamos a pasar a la última parte de la charla, porque no me gusta decir que es entrevista, sino es una charla entre amigos, eh, y bueno, si quisiera cerrar algo de esta parte y si no, pues vamos directamente a las preguntas, ¿No? ¿no? Adelante. Oye, bueno, solo encantado de todo esto que nos has compartido y antes de pasar, bueno, pues aquí tienes, me encantaría seguir compartiendo a lo mejor de esos temas que se quedaron en el tintero, bueno, que están ahí escritos, pero sí que a lo mejor podríamos en otra episodio pues poder compartirlo. O sea que esta es tu casa, tu lugar, tu rinconcito del alma para poder compartirlo. Bueno, pues Gracias. vamos a ir, son entre 10-12 preguntas, son muy intuitivas, o sea, lo que te salga sin pensar mucho, no son difíciles.
Y la primera, si estás lista, vamos a ello. Vale, Listísimo. pues es completar la siguiente frase. La conexión con alma es Profunda. profunda. Wow. La vulnerabilidad es Crecimiento. en un momento de confianza, ¿a qué te sabe la confianza? A felicidad. ¿Qué hay en tu mesita de noche? Libros, una lámpara y mis lentes. Esta pregunta todo el mundo me dice que es un poco cruel, pero bueno, cruel en el sentido de... Menciona tu película favorita. Híjole. Mira, porque es la que viene cerca de mi vida, así porque hubo un refresh. Me encanta Top Gun. Mira, bueno, Así está en mis favoritas. No sé si es la favorita, pero en mis favoritas sin duda. La primera y la nueva. la nueva, la de Maverick, creo que se llama, ¿no? Sí, Qué bien, qué bien. Bueno, es que creo que Top Gun marcó toda una época en el mundo. totalmente. Un momento que recuerdes que te haya llenado de felicidad. Mi boda. Tu boda. Wow. ¿Cuál es tu comida favorita? Híjole. Creo que la comida italiana me encanta. O sea, compite de cerca con la mexicana, pero ahí incluso me cuesta trabajo decidir. O sea, Y que las pastas, las pizzas. soy más de pastas. Sí, basta. Sí, de pastas. ¿Cuál es el último libro que has leído? Bueno, estoy leyendo La bailarina de Auschwitz. Wow. Estoy por acabar. La verdad, o sea, me lo recomendaron. O sea, me gusta más leer como de estos libros de crecimiento personal, de liderazgo, de estas cosas. No soy una persona que lee mucho de historias, novelas y esto, pero creo que lo muy padre de este libro es que ella relata pues claramente su experiencia de crecimiento, no solo a lo largo de su estancia en un campo de concentración, sino creo que lo más padre del libro es todo lo que pasa después, ¿no? Como que no es un libro que se centra en los hechos, sino en lo que ella hace a partir de esos hechos. Entonces, estoy por acabarlo y pues es un libro que sí recomiendo. Que sí, bueno, yo no lo he leído, sí lo tengo ahí en mi radar, porque además, bueno, a mí todo lo que es la parte de la Segunda Guerra Mundial y eso es un tema que me gusta, me parece, sobre todo sobre crecimiento personal también hay mucho de donde poder todas estas historias, pero sí, sí, creo que es un muy buen libro. ¿De qué estás realmente agradecida en estos momentos? Agradecida de estar rodeada de gente, de la gente que me rodea. Y obviamente hablo de la muy cercana. Me siento muy agradecida de eso. Muy bien, qué maravilla. ¿Cuál es tu verdadero porqué? El verdadero porqué de Andrea. El por qué. Es que no sé si tengo una respuesta a esa pregunta, pero sí te puedo decir para qué. O sea, estoy convencida de que por eso creo que lo que hago y a lo que le dedico tiempo va más allá de una carrera profesional o de un puesto en una organización, en mi caso. Porque a lo largo de mi vida haciendo muchas preguntas, he recibido respuestas de que hay cosas que vale la pena compartir, porque, porque guían, porque inspiran, porque son espejo. O sea, creo que el compartir abre demasiadas puertas, ¿no? Y demasiados caminos, como los que estaba mencionando hace un segundo.
Entonces, creo que un buen uso de eso puede ayudar a que como sociedad seamos una sociedad mejor. Es la forma en la que yo he encontrado que puedo aportar. Entonces, eso es lo que rige mucho de mi día a día, ¿no? ¿Para qué hago esto? ¿Para qué hago esto otro? ¿Para qué vengo a trabajar? ¿Para qué le dedico tiempo a mi hijo cuando estoy jugando o haciendo la tarea o lo estoy acompañando a dormir? Eso es. Y solo comentar, porque es como estar en el presente, ¿no? O sea, estar cuando estás haciendo las cosas, como tú dices, estar con tu hijo, estar en el presente para poder aprovechar y todo ese momento, ¿no? Y eso creo que es súper importante de estar ahí en ese momento al 100% y dedicarse. Bueno, es lo que creo que has querido transmitir y me parece muy, muy valioso y muy, muy maravilloso. Bueno, me hiciste, bueno, te pedí que me compartieras unas canciones que las voy a leer. No las escuchamos ni al inicio ni nada porque por derechos de autor y todo esto, pues a veces en las redes nos quitan el audio. Entonces, pero sí que normalmente, siempre que termina la charla, hago una especie de página donde va a estar la entrevista, va a estar estas 5 canciones en una lista de Spotify dedicado a Andrea, donde están estas 5 canciones para que las pueda escuchar quien quiera y poder inspirarse. Y también unos libros. Voy a leer las canciones. Una es Men in the Mirror de Michael Jackson, Woman in Chains de Tears for Fears, Too Funky de George Michael, It Means Nothing de Stereophonics y Love on the Rocks de Neil Diamond. Y los libros fue El hombre en busca de sentido de Viktor Frank y Open de Andrea Agassi. Bueno, en una frase, o máximo 2, ¿qué dicen estas canciones y estos libros de Andrea? Bueno, las canciones creo que, porque son de diferentes épocas, claramente han representado una parte de esa historia, de mi historia. Y si te das cuenta, como son cosas que regresan mucho a mí, ¿no? O sea, Man in the Mirror, ¿no? De Michael Jackson, pues era como el inicio de ese camino mío de voltearme a ver a mí, ¿no? Y de cuestionarme a mí tantísimas cosas. Y así en el transcurso. Ya me pasé de las 2 clases que me pediste. Da igual, da igual. Y en el caso No de pasa los nada, es como libros, para darle emoción, pero es abierto. y en el caso de los libros, o sea, Víctor Frankl como que fue este primer libro de crecimiento personal que como que me cimbró, ¿no? Porque yo decía, nada peor que lo que pasó a Víctor Frankl puede pasar, y si él logró girar su vida para encontrarle un sentido a lo que pasó, todos podemos hacerlo. Y en el caso del libro de Agassi, como que es esta historia de realmente no importa el resultado, o sea, eso se construye porque antes hubo muchas cosas que ocurrieron. Entonces, de ver a un tenista tan exitoso, tan emblemático y entender cuál era su historia, la verdad me encantó. O sea, porque creo que él también, de las circunstancias, se reinventó, o sea, él se creó. Entonces, creo que son estas cosas que resuenan un poco con mi historia, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues ahora te voy a hacer un regalo. Es un regalo de esta, bueno, que te había comentado fuera del aire, de esta metodología de Points of View que utiliza el poderoso lenguaje de la fotografía. Son unas tarjetas, así que he partido la baraja, bueno, las tarjetas en mi izquierda y mi derecha. Escoge mi izquierda o mi derecha. Izquierda. Vale, y te voy pasando estas tarjetas y tú me dices dónde parar. Ahí, ¿Esta? ¿sí?
Bueno, pues es una fotografía que tiene una palabra, pero voy a tapar la palabra y me gustaría que, y ahora abro la palabra, pero me gustaría que cerraras esta charla maravillosa que hemos tenido con Alma a través de, de lo que observas en la fotografía y la palabra, ¿vale? Entonces, la fotografía es esto, a ver si se ve bien, que son Como como parece un interruptores apagador. de luces, Ujú. y la palabra es iniciativa. ¿Cómo cerrarías a través de esta fotografía esta charla? Que cada uno decide si ese es el principio o el final. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta. Cada uno decide si es el principio o el final. Ujú. Pues esto es un regalo de mí para ti. Y con esto pues cerramos nuestra charla, estamos en tiempo. Te quería agradecer inmensamente este tiempo, este momento, que nos permitieras conocer a Andrea, su historia, que nos abrieras el alma, el corazón. Creo que eres es una persona muy que inspira, una líder que necesitamos en estos momentos del mundo y de la vida en los que estamos viviendo, como este cambio también de mentalidad dentro de las empresas, dentro del liderazgo. Y desde hoy te bautizo yo como líder con alma. Y nada, voy a leer solo a Natalia, que ha puesto ahora algo. Gracias por tanta generosidad a ambos. Saludos. Gracias, Natalia, desde Uruguay. Creo que nos está escuchando y viendo. Gracias. Gracias, Andrea. Si quieres decir algo, cerrar en este minuto No, que nos... yo te doy las gracias a ti, Quique. Me parece que como que tu enfoque, tu espíritu puesto en estos episodios también es parte de lo que necesitamos para generar los cambios que se necesitan, que todos necesitamos. Te agradezco muchísimo haberme invitado y ojalá se repita. Claro que sí, claro que sí. Y gracias a todos los que nos ven ahora por Facebook, los que nos verán en redes en el futuro. No se la pierdan. Bueno, ya cuando lleguen a este momento, esto ya no las habéis perdido. Pero bueno, pues estará ahí toda la información de Andrea, de sus redes, bueno, donde podéis localizarla, los libros que nos ha comentado y la música, y para que volváis a ver la entrevista. Así que muchas gracias a todos. Y nos vemos muy pronto con otra invitada con Alma. Gracias a todos y nos vemos pronto. Adiós.